en un momento de lucidez dentro de todo, cuando nos despedimos de nuestro hijo, nosotros oramos para que el Nico nos devuelva nuestro corazón para vivir. Fue la única oración consciente en mi vida que he hecho y estoy agradecida por eso, porque Dios estuvo ahí. Entonces nos permitió despedirnos de nuestro hijo, entregarle a él, porque él es el dueño. Así es. Y poder vivir una vida de añoranza, con los brazos vacíos, pero con la esperanza de que nuestro hijo está arriba, está con Jesús. Y eso nos permitió a nosotros avanzar un día a la vez. Esto es Cosas que no nos dijeron. Qué alegría poder darte esta cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Tus amigas Berito y Carito, siempre te estamos acompañando, pero es hermoso tener una nueva amistad, una nueva invitada o invitado en cada capítulo. Así es que esta no es la excepción, Carito. Sí, nos emociona siempre poder contar con alguien en nuestra mesa de Cosas que no nos dijeron. Estamos expectantes, ilusionadas de todo lo que pueda pasar en este capítulo, todo lo que podamos conversar, aprender, reflexionar, reír, llorar. Y pues en esta ocasión tenemos a Estefanía Erazo. Ella es parte de la fundación, con su esposo han fundado la Fundación Nicolás, y juntas vamos a compartir un tema muy, muy lindo, muy motivador, también donde nos hemos sido retadas, y la verdad es que muchas veces hemos recibido un no de Dios. Pero te damos primero una cordial bienvenida, Estefi, qué gusto tenerte con nosotras. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Berito, muchas gracias, Caro, por este espacio, por poder darnos una voz a tantas vidas, a tantas historias, pero atrás de todo está la esperanza y la mano de Dios. Así que estoy aquí para eso, para dar mi testimonio de vida. Exactamente. ¿Y cómo empieza ese testimonio? Siempre uno piensa en lo bueno, en las cosas agradables que queremos que nos pasen y vivir como los cuentos de Disney. Y vivieron felices para siempre, ¿no? O sea, como que a la parte de la tristeza o de la oscuridad o del temor o de la pérdida la queremos dejar a un lado. Pero ¿cómo empieza tu historia, Estefi? Bueno, mi historia empieza hace 5 años. Este 19 de octubre del 2024 cumplimos con mi esposo 5 años de casados. Entonces, esta es una nueva etapa llena de ilusiones, llena de amor y también llena de nuevos comienzos, ¿no? Uno piensa también en casarse y también formar familia, extender el amor, ¿no es cierto?, de la familia con bebés. Y es en este trayecto de estos 5 años que comenzamos a tener este sueño de poder ser papás. Y bueno, tenemos 5 bebés en el cielo, pero nace Fundación Nicolás por nuestro hijo Nicolás. Entonces, esto fue a mediados de marzo, abril del 2022, nos enteramos que estábamos embarazados. Y la emoción, y la imagino, emoción, claro, porque después de unas pérdidas, bueno, viene también el vamos a cuidarnos, no vamos a decir nada. Y claro, ya supimos del sexo, hicimos la revelación de género. Bueno, fue una locura, ¿no? Fue una alegría cada etapa. Solo el anunciar que ya estamos embarazados, mantener esa alegría y todo, ¿no? Entonces, bueno, mi Nico nace el 2 de noviembre del 2022 y después de 7 horas fallece. Para esto, no teníamos ningún diagnóstico previsto que nos diga prepárense para el nacimiento, cambiemos de algún doctor o algún especialista para el nacimiento, porque ahora estoy entendiendo con el tiempo que sí hay estos diagnósticos y tú puedes prepararte con especialistas, con médicos, para tener, si pasa alguna emergencia, pues estar ahí, ¿no? Lo máximo que hicimos fue
Mi Nico nació a las 35 semanas de gestación, pero estaba sumamente bien y solo lo único que cambiamos fue el pediatra prematuro, porque era un pediatra normal para 40 semanas, pero el ginecólogo de nosotros, nosotros porque mi matrimonio es uno, entonces está perfecto. Con tu esposo. Sí. Yo apoyo eso. Entonces, él nos sugirió, ¿no es cierto?, cambiar el pediatra y no vimos ningún problema. Entonces, claro, nadie te prepara para ya habíamos tenido un no antes, unos no chiquitos de Dios, con mis otros hijos, mis otros bebés, pero claro, ya teníamos todo. O sea, y ya nació, todo. Ya lo viste. Y lo escuché, lo escuché llorar. Y claro, estuvo en mi panza, ya le sentí las pataditas, o sea, los ecos y las fotos y decíamos, es igualito al papá, no, yo quiero que tenga. Y claro, y te comienzas a ilusionar. Lo normal de una pareja que tiene un bebé, claro. Sí. Y te comienzas a ilusionar, o sea, cosas, tú llegabas a la casa, desde la puerta de la casa, en el primer piso, segundo piso, todo había del Nico, ¿no? Cosas, pero en todo lado, en el baño, en el lavaplatos, en todo lado, en el auto. Es que es normal, te cambia la vida un bebé, te cambia la vida, independientemente de las semanas de gestación. Claro. Porque comienzas solo con ese positivo que compres en la farmacia. Claro. Y la emoción. ¿Y ahora qué hago? Exacto. ¿Cómo voy a contar en el trabajo, la ropa? Bueno, y un montón de cosas, ¿no? Entonces, así, hasta el día de hoy ha sido este proceso. No es... Ahora lo puedo hablar después de un año, va a cumplir el Nico 2 años en octubre, este octubre del 2024, y ahora puedo hablarlo. Puedo contar la historia de mi hijo. Al principio no podía, no, solo salían lágrimas y creo que mi alma estaba así de dolida. Y era como... Solo salían lágrimas porque era lo único que tenía. O sea, ese era el lenguaje. Exacto. Ese era tu lenguaje en ese tiempo. Para poder comunicarme. Y bueno, ver atrás, me acuerdo que mi ñaña me decía, mi hermana mayor, me decía, todo va a estar bien. Wow. Increíble. Y a veces en esos momentos el todo va a estar bien. No tiene sentido. No tiene sentido. Es como, no me digas eso porque no entiendes todo el dolor que estás pasando, ¿no? Así es. Pero yo tomaba en cuenta las palabras porque venían de mi hermana. Entonces yo decía, dentro de esto, ¿cómo va a estar bien? Y ahora, viendo en retrospectiva, sí, todo está bien. Todo está bien porque mi Nico está con Jesús, está gozando de la vida eterna. Esa vida eterna que nosotros anhelamos, tenerla, llegar en algún momento. Él ya lo tiene. Él está en paz. Él está feliz. No está sufriendo. Él no está sufriendo. Él está perfectamente y plenamente acompañado con Jesús. Claro. Él tiene paz. Y ese todo va a estar bien. A mí me resonó tanto que yo comencé a buscar esa justificación. Todo va a estar bien, ¿cómo va a estar bien? Necesito, Dios, que me hables. Ok, tú eres un Dios que me habla. En todo momento has estado conmigo. Y yo necesito ahora, por poco que abras los cielos, bajes y me hables y me digas qué pasa. Como la canción de Santiago Benavides, mándame un mail y dime clarito lo que tengo que hacer, algo así. Exacto, literal, porque uno no entiende cómo vas a poder vivir después de una pérdida tan significativa, porque una pérdida como esta no tiene nombre. Así es. Exacto. Y justamente es lo que en algún capítulo anterior tú, Berito, mencionabas que cuando alguien queda sin padres, queda huérfano. Si alguien se queda sin su esposo, sin su esposa, es viuda. Pero para un papá, una mamá que se queda sin su hijo, no hay nombre. Y es increíble porque al principio yo decía que muchas veces recibimos un no de Dios. Y es tenaz cómo se prueba la fe, Steffi, cómo ha sido probada tu fe, tu confianza en Dios, porque recibiste
4 no anteriores y tú seguiste luchando por tener un sí de Dios y son cosas que uno no logra entender a la mente, a nuestra mente humana, a nuestra humanidad. ¿Cómo podemos entender que Dios me diga no? Y va mucho más allá de nuestras limitaciones que entender. O sea, nuestra mente no logra entender que las verdades de Dios, que sus promesas son sí, pero me dice que no. ¿Cómo lo tramito? ¿Cómo lo proceso en mi mente? Y Steffi, al escucharte, no puedo, o sea, mi mente no logra comprender cómo tú te mantuviste en pie junto con tu esposo y luchaste para que Nico tenga larga vida en tu vientre y lo lograste. Y lamentablemente, como tú nos cuentas, también fue otro no de Dios. ¿Cómo procesamos toda esta etapa, Steffi? Bueno, a ver, es que primero la fe se mantiene siempre. Entonces, cuando se cierra una puerta, Dios es fiel y va a abrir otra. Y esto pasaba con los embarazos. Y llegamos al principio hay doctores y tú te inclinas, obviamente, y dependes mucho de la medicina, porque yo no soy ginecóloga, mi esposo tampoco, no somos médicos, entonces te apoyas muchísimo en los comentarios y en las sugerencias que los doctores te dan. Y en esa sugerencia, los doctores nos decían, estas 2 pérdidas pudo haber sido por el estrés del trabajo. Cambié el trabajo, tuve 12 años mi empresa, y con esta decisión cerramos para disminuir el nivel de estrés, porque me cargaba full, ¿no es cierto? Yo era la que abría y yo era la que cerraba el local, barría y todo. Sí, literal. Entonces, ese nivel de estrés también, en teoría, producía que mis bebés se vayan, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, tomamos la decisión de cerrar y luego dije, bueno, estoy trabajando desde los 17 años, no me voy a quedar en la casa viendo las paredes, voy a buscar un trabajo. Y es así que me contratan y en ese momento quedo embarazada. Hago la notificación en el trabajo y claro, eso fue un duelo primero, cerrar la empresa durante 12 años. La provisión. Dolor. Otro no. La provisión que Dios nos dio durante 12 años. Y no me arrepiento, fue hermoso, me encantó. El nivel de estrés, todo, no me arrepiento. Las madrugadas. Te relajaste. Sí. O sea, fue lindo todo este proceso. Y cuando llego a esta etapa nueva, ya de estar en dependencia, porque yo no tenía idea cómo era esto, ¿no? Y comenzar a trabajar, a desempeñarme, me despiden, estando embarazada. ¡Wow! Entonces fue como, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Pero claro, mi esposo es abogado y mi esposo me decía, qué maravilla, vas a tener más tiempo para organizar todo lo del Nico. Y yo era, no, porque te juzgas mucho como persona. Entonces, en la parte profesional, ¿qué faltó? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer para que mi jefe tome esa decisión? Y luego sin rencores lo acepté y dije, bueno, ok, me voy, ¿no? Y obviamente las que me están escuchando, eso no se puede hacer. Claro, eso no se puede. El Estado ampara a una mujer embarazada en todas las maneras. Y claro, obviamente hubo un proceso de demanda y salimos victoriosos de este proceso. Entonces, en este proceso con el Nico, fue hermoso porque nunca tuvimos ningún diagnóstico. O sea, todo estaba perfecto. Perfecto. Todo estaba bien. No había ningún Estabas diagnóstico. Tranquila, el embarazo iba muy bien. Nada de presión alta, ni nada. O sea, nada. Ni diabetes, ni nada. De esas cosas, nada. Ni sobrepeso, ni me hinché, nada. O sea, una maravilla. O sea, tú me veías y desde aquí para arriba no sabías ni que estaba embarazada. Ya me veías la barriga y era como, la barriga. Entonces, a las 35 semanas que nos hacemos el último eco, en ese último eco se ve una cantidad aumentada de líquido amniótico que se llama polidramios. Ahora ya sé. Wow. Y el doctor me dice, bueno, vamos a trabajar esto y prefiero hacerte una cesárea porque tú y el bebé están bien. Mi bebé nació de 46 centímetros.
Estaba Y grandecito. pesó 2.8 Estaba kilos. perfecto. Estaba hermoso, gordo, blanco como el papá. No, o sea, una maravilla. Siempre lo digo y yo saco pecho de eso. Entonces, no teníamos ningún diagnóstico previsto. Y cuando pasa eso, yo entro al quirófano y lo primero que dije, bueno, voy a poner alabanzas, ¿no? Y en el quirófano me dejaron, claro, obviamente, porque para mí, mi fe va unida como, no sé, como mi piel. Como O sea, la cabeza al cuello. Sí, exacto. O sea, es porque era parte de mí. Ajá. Entonces era como, ¿por qué no honrar a Dios en este momento? Claro. O sea, y puse alabanzas y tranquila, no pasó nada. Y claro, luego viene esta noche oscura que no te imaginas que vas a sobrevivir. Porque yo pensaba que era una pesadilla. Claro, y que Y que algún no, día te ibas sí. a despertar. O sea, al día siguiente cuando me dijeron, mira, el Nico, no vamos a hacer nada porque su corazoncito no va a soportar una cirugía y tiene que dormirse. Vamos a esperar que se vaya apagando. Tú dices, ¿y? O sea, yo de lo drogada, porque estaba con anestesia, claro, porque la me hicieron cesárea, cesárea. claro, eso es cosa seria. Entonces, yo al día siguiente, yo ya sabía que mi hijo no estaba, pero inconscientemente yo pensaba que la enfermera me iba a traer a mi bebé, porque no estás preparado. Porque estás también en ese punto de shock y de negación, ¿no? O sea, estás Claro. perdiendo algo tan maravilloso que no lo puedes asimilar así tan rápido. Exacto, es como, ¿por qué? Pero en ese momento, no sé, o sea, es de Dios, o sea, y yo creo que desde ese momento Dios nos pudo dar de su paz, esa paz que inunda, esa paz que no la compras, esa paz que solo viene de Él. En un momento de lucidez dentro de todo, cuando nos despedimos de nuestro hijo, nosotros oramos para que el Nico nos devuelva nuestro corazón para vivir. Fue la única oración consciente en mi vida que he hecho y estoy agradecida por eso, porque Dios estuvo ahí. Entonces nos permitió despedirnos de nuestro hijo, entregarle a Él, porque Él es el dueño. Así es. Y poder vivir una vida de añoranza, con los brazos vacíos, pero con la esperanza de que nuestro hijo está arriba, está con Jesús. Y eso nos permitió a nosotros avanzar un día a la vez. Un día a la vez. O sea, te deja sin palabras el escuchar algo así tan fuerte, ¿no? Y decir, Dios, me amas, Dios, me escuchas. Esto cómo se vuelve una bendición para mi vida cuando, mira, lo hemos estado anhelando, hemos estado deseando, de pronto ya lo tengo al bebé y luego tú te lo llevas. ¿Cómo pudiste procesar que Dios sigue amándote a pesar de una pérdida tan grande? Ahí me ayudaron un montón. El pastor David Novoa y su esposa Lucy son unos hermosos. Realmente a ellos les agradezco un montón. Porque yo decía, Dios, como Job, Dios es un Dios que da y Dios es un Dios que quita. Pero luego conversando con ellos y teniendo literal terapia espiritual, porque yo decía, en este momento de noche oscura te dan muchas opciones, que anda y visita a fulanito, anda que te revisen tal y cual, menganito, claro. Y va más allá y con esta fragilidad tú tiendes a abrir otras puertas que no necesariamente son de Dios. Las correctas. O las correctas. Entonces dije, no, a ver, si Dios es un Dios vivo, que su palabra sigue siendo viva y eficaz, que me sigue edificando, que sigue bendiciendo mi vida, bueno, pues a Él voy a ir. O sea, tengo que acudir a Él porque de otra manera no puedo, no voy a vivir. Porque hay un vacío. Claro. Hay un vacío, te sientes rota por dentro y no sabes ni qué hacer al día siguiente. Todo lo planificado se fue literalmente a la basura. Porque ya no existe ese bebé. Porque ya no está esa proyección que tenías, que te haces desde hace 9 años. Claro. Entonces, logré entender esto. Entonces él me decía, ¿tú crees que Dios es un Dios que te da, te quita, que juega contigo? Entonces yo le decía, no. Me decía, pero tú te enfrentas y tú
tú le dijiste, Dios, ¿por qué? Y le gritaste, le digo, no, porque nunca ha sido mi personalidad así, ni con mis papás, ni con mis hermanas. Niña tranquilita. Exacto, entonces era peor con Dios, o sea, entonces era como, ahí el pastor Novoa me dijo, hay injusticias que uno vive, que no necesariamente es mi culpa. Y dentro de esas injusticias espirituales puedes preguntarle si esto fue una injusticia. Porque yo lo veía así. Lo sentía así, pero no le ponía nombre. O sea, decía, ¿por qué se fue? O sea, no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué me das, me quitas? O sea, ¿por qué? O sea, no entendía y claro, y eso también me dio paz. Me dio mucha paz poder entender que también hay injusticias, pero Dios sigue siendo un Dios justo. Que nosotros no podemos entender algunas respuestas que Dios nos da, pero en medio de eso, su fidelidad, su amor. Yo pude haberme quedado en el quirófano. Millón de situaciones pudieron pasar, pero seguimos aquí. Sigo casada, estamos saludables con mi esposo. Todavía no hay un diagnóstico que nos diga, bueno, paren, ¿no? Dejen de buscar ese bebé anhelado. Y seguimos creyendo en la fidelidad de Dios, porque Dios ha sido bueno a pesar de mi familia está unida, a pesar de yo sigo con vida, seguimos juntos con mi esposo, a pesar de tengo una foto preciosa en mi casa del Nico y lo veo y ahora le veo y le mando besos, ¿no? Porque sé con quién está, porque Dios me ha dado esa paz de saber que está con Jesús. Hermoso. Y es que al escucharte, Steffi, pienso en las veces que tal vez, Verito, a ti, a mí, Dios nos ha dicho que no, aquí nos está escuchando, mirando, en diversas situaciones. Y podemos pensar que los no de Dios son un castigo, y que los sí de Dios siempre son bendición. Pero no, a veces no podemos entender lo que Dios tiene detrás de todo esto. Las veces que a mí Dios me ha dicho no, que han sido muchas veces, y que duele, tal vez en otras áreas, no como tus vivencias, Steffi, uno no logra comprender, o sea, no logra entender por qué Dios no me dice sí a este grito, a este clamor desesperado que le estoy haciendo, ¿por qué no me dice sí? Y a largo plazo vamos entendiendo que es el propósito de Dios de fortalecernos en paciencia, fortalecernos hasta en el buen humor, el ver con sus ojos cada circunstancia de la vida. Conversábamos contigo, Steffi, y decíamos que ya estábamos advertidos. Dice, en este mundo tendréis aflicción. Pero cuando lo leemos está facilito, pero cuando lo vivimos, Dios mío, es más que un examen de grado y defensa de tesis y saber que me voy a graduar. O sea, esto es realmente aflicción. O sea, lo estoy viviendo en carne propia. ¿Qué tienes detrás de todo esto? Y te pido que me ayudes y te pido que me saques de este valle de sombra y de muerte, y yo no encuentro una respuesta tuya. Es solo entiendo que es un no, y es un no, y es un no. Y a nuestra humanidad, el alma se entristece, se aflige, y no podemos entender a este punto. Pero como yo decía, sí, Dios tiene un propósito detrás, y ese es fortalecernos. Yo al escucharte, Steffi, cómo hablas de tu esposo, de tu relación de matrimonio, entiendo que el propósito de Dios está fortalecerlos en este ámbito, ¿no? Ser de bendición para otras personas, y cada uno cumplimos un propósito, Verito. Sabes que me haces pensar, o sea, tengo varias preguntas en mi corazón para Steffi, pero ya luego te hago, porque estaba pensando lo que tú me decías, sobre todo en el que nos olvidamos de que nosotros no somos los protagonistas de la historia. Y a veces sí hay esta lucha, ¿no? Uno quiere ser el protagonista de la historia, y hay una historia mayor, es la historia de Dios mismo queriéndose mostrar a la gente, mostrar su amor. Y a veces en esas situaciones también recordamos que estamos en un mundo caído, donde lamentablemente la enfermedad, lamentablemente las injusticias que tú hablabas son parte de este mundo. Y muchas veces los anhelos no cumplidos también nos recuerdan que no somos de este mundo, que tenemos
una eternidad, somos ciudadanos del cielo. Me parece que C.S. Lewis decía, ¿no?, que estas situaciones de anhelos no cumplidos o de cosas no perfectas en este mundo es un recordatorio de que no somos de aquí, que somos de un lugar más allá, algo más grande, porque si no, nuestro corazón tiende como a arraigarse a este lado de la eternidad. Era lo que pensaba mientras me contabas. Otra cosa que se me venía es 2 Corintios 1. O sea, yo cada vez que escucho historias así, mi corazón se conmueve porque quien vive una situación muy fuerte puede experimentar un consuelo de Dios increíble, ¿no? Como dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Dios de toda misericordia, Dios de toda consolación, que nos consuela en medio de nuestras tribulaciones, para que con la misma consolación que hemos sido consolados por Dios, podamos consolar a otros. Y yo creo que en medio de todo ese dolor, Steffi, Dios seguro te está usando para levantar, para animar a tantas mujeres que también han recibido un no de Dios en ese sentido. Y quizás alguien que no ha vivido no puede, o sea, puede decir algo y Dios en su gracia usa, pero cuando alguien ha vivido y ha recibido un consuelo más allá del que te puedes imaginar, te conviertes en una herramienta de amor para alguien que está sufriendo, Steffi. Exacto. O sea, una de las yo creo que uno de los versículos a los que yo me aferré en este proceso es Salmos 94:19. Cuando en mí la angustia iba en aumento. Wow. Y sigue tocando tu corazón, Steffi. Tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Wow. Porque todos los días yo le decía, alma mía, acuérdate de todos los beneficios que Dios te ha dado. A pesar de la angustia. Y lo que Carito dijiste fue, es la sombra del valle de muerte. O sea, no estuve en la muerte, estuve en la sombra. Porque Dios con sus alas me protegió, nos protegió para un propósito mayor. Y aquí hay algo súper real, y con el tiempo uno entiende que cada sinfonía, que cada nota musical que uno vive forma parte de una sinfonía. No entiendes por qué esa nota está tan alta. Ese bemol. Exacto, por qué esa nota está ahí, pero si escuchas toda la sinfonía tiene sentido. Y poder entender que en mis momentos de angustia, cuando iba en aumento, mi alma tenía gozo. Así no tenga a mi hijo físicamente, saber que está en paz, saber que está jugando en las nubes con Jesús, saber que ya está Él gozoso con la vida eterna, te da mucha paz. Poder haber hecho esa oración que nos entregue nuestro corazón, porque por lo general dices, se me fue una parte de mi vida contigo. Y es literal eso. Sientes un hueco literal. Literal. Sí. Y poder volver, no como a parchar, ¿no? A reconstruirte, es muy necesario para poder seguir adelante y poder entender los propósitos que Dios tiene para tu vida. Claro. Y yo pienso también cómo pudiste sobrellevar esto con tu esposo. O sea, porque también, claro, las mujeres somos más emocionales, incluso expresamos más el dolor, la angustia, pero estar acompañando también en el mismo dolor al esposo, ¿cómo fue ese proceso, Steffi? Ese proceso fue bonito, fue súper humano, fue súper sensible, porque el duelo no termina cuando sales del hospital. Claro. El duelo comienza. Comienza cuando regresas a la casa, comienza cuando ves el todas cuarto, las cuando cosas. ves todo, claro. Y no, Dios fue tan lindo conmigo, con nosotros, porque siempre pensamos en que sea todo de bendición. Por ejemplo, toda la ropa del Nico comenzamos a entregar como donaciones para que sea de bendición. Todo lo que a nosotros nos entregaron para bendición de nuestro hijo, no queríamos que termine ahí. Entregamos
a maternidades, entregamos a más mamitas embarazadas. Justo unos muy buenos amigos iban a dar a luz el siguiente mes, en diciembre. Mi esposo les llamó, vengan, retiren todo. Fue de bendición. Wow. Y quisimos que eso sea, porque el Nico sigue siendo de bendición. Ahora mucha gente le conoce al Nico. Y más que un episodio, yo creo que esto se extiende como un ministerio. Para poder extender y para poder cambiar este dolor en amor y servicio a los demás. No sé si yo vaya a parar de llorarle a mi hijo, no sé, cuando tengo 80 años. No sé. Pero sí sé y estoy segura de que Dios extendió este testimonio para poder dar luz, para poder apoyar a más familias que viven esto. El dolor es cómodo, el dolor es un bucle, el dolor es oscuro y te estanca. Y poder cambiar y transformar todo ese sentimiento en amor es lo que te impulsa a seguir en una vida plena. Por eso me gusta y ver que estuviste acompañada, estar con tu esposo, el llorar juntos, quizás el pensar en bendecir a otros juntos, porque tal vez puede haber una tendencia de aislarse. Cada uno vive su dolor, su duelo, y ha habido situaciones donde matrimonios pierden un hijo y también pueden romper la relación matrimonial. Pero qué lindo saber que Dios, en su amor, en su gracia y en su fidelidad, usó aún esta situación para unirlos más y aún para soñar en algo mayor, que es lo que también Dios te ha llevado, ¿no? A tener esta fundación. ¿Cómo fue eso? Bueno, antes de comenzar con esto, sí, con mi esposo tuvimos estos episodios de fragilidad mutua, de llorar juntos. Claro. Y sí, yo le extraño, y yo le extraño también. O sea, ser llorar transparentes juntos, y hablar. Sí, y decir, ¿y ahora dónde le enterramos? ¿Qué hacemos? O sea, es que decir adiós a un hijo no te prepara nadie ni nada, por más libros que leas. No te prepara nadie. Y poder hacerlo juntos, tener una comunicación clara, creo que eso a nosotros nos unió, nos fortaleció un montón. O sea, que él puede entenderme lo que yo estaba viviendo y yo también entender su proceso de duelo, porque somos dos cerebros diferentes, el de mujer y el de varón, y no limitarme a yo estoy llorando, ¿por qué tú no lloras? O juzgarle al otro, ¿no? Es decir, a mí me duele más que a ti, por ejemplo. Exacto, entonces más bien poder ampliar eso y con amor entender el proceso que cada uno vive, y eso nos ayudó un montón para poder también conectarnos más. O sea, siempre hablamos del Nico y siempre se nos sale una sonrisa. O sea, como le decimos amorosamente a mi hijo, mi Nicorico. O sea, es mi amor. O sea, y les abro mi corazón con esto tan especial, ¿no? O sea, como nosotros le seguimos llamando a nuestro hijo. O sea, tener esa conexión juntos como pareja y ahora como fundación, tener una cabeza visible de varón, de padre, de que hable el padre también, no solo la madre sufre, el padre también, y cómo es esa conexión con ese bebé, los sueños. Él es padre. Somos padres con brazos vacíos, pero somos padres. Qué hermoso. Y se me viene a la memoria cuando acabas de decir que somos padres y que el padre también está involucrado. Qué cuando en Lucas 22 vemos cuando el padre le dijo por primera vez no a Jesús. Él nos entiende, y Jesús sabía lo que iba a pasar. O sea, él ya estaba en la mente, él ya se sabía de memoria, pero en su corazón, en sus fuerzas, él dijo, si es posible, o sea, por favor, o sea, y dice que hubo hasta lágrimas y lágrimas de sangre, sudor. Pásame de mí esta copa, por favor. Pero aunque vino como que otra vez volvió en sí y sabía y dijo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y Dios nos entiende. O sea, eso es algo que maravilloso, y ese ejemplo a mí me ha fortalecido mucho, ese momento de Jesús, saber que Él sí nos entiende. Y los no de Dios realmente, como estás diciendo, traen bendición. O sea, yo pienso en Pablo, en muchas razones, ¿no? Preso. Él tenía un aguijón,
teólogos que dicen es una cosa, es otra cosa, ese no es el punto. Pero Pablo le pidió 3 veces a Dios, ¿no es cierto? Quítame esto. Y Dios le dijo que mi gracia sea suficiente. Que en medio de la debilidad tú puedas ver mi poder, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo digo, wow, a veces uno no puede entender. Y qué bendición ha sido Pablo, porque escribió la mayoría del Nuevo Testamento, que para nosotros hoy es la palabra de Dios que nos levanta, que nos anima, que nos sostiene. Y a veces no vemos el panorama completo. Me encantó la imagen que usaste de una sinfonía, de una orquesta, de una pieza musical, donde hay silencios, donde hay notas raras que parece que no, pero el momento que se juntan hacen una armonía hermosa, o de pronto hay un bemol que uno dice, ¿y esto cómo queda? Pero cuando ves el cuadro completo, que quizás tú que nos estás mirando no lo entiendas ahora. Yo estoy segura que Steffi, cuando estaba pasando por el momento más doloroso, ella no entendía, pero mientras va pasando el tiempo, se entiende un poco más. Y quizás yo digo, aquí no logremos entender la magnitud de la situación y del dolor, pero va a haber un día cuando estemos cara a cara con el Señor, y que te va a abrazar y que te va a decir, mira, tú fuiste parte de un plan mayor del que te tomé en cuenta, y eso es tenaz. Sí, o sea, es una responsabilidad súper grande. Cuando nosotros decidimos, Berito, volviendo a la pregunta, ¿cómo nació este servicio? Yo me comencé a imaginar, la imaginación ayuda un montón, ¿cómo vive esta madre que vive en una maternidad? Sin el esposo adentro, sin la familia, sola. Vino de provincia por emergencia y tiene que regresarse sola. Y no tiene los recursos necesarios. Y no tiene los recursos, no tiene esas almohadas, esas colchonetas llamadas familia, recursos, psicólogos. No tiene. Un doctor que esté presente, que te vaya contando minuto a minuto lo que vivía o lo que pasa con tu hijo, lo que nosotros sí tuvimos. ¿Qué pasa con esas familias que no tienen eso? ¿Cómo viven eso? Entonces yo me ponía a llorar y el Edu me decía, tú no lloras por ti, tú no lloras por nuestro hijo, tú lloras por lo que estás imaginándote que están viviendo esas personas. Y no es inventado. Es el 25% de las mamitas gestantes que pierden a sus bebés. Wow, es alto es el un montón, es del 25% y no se habla. Claro. Y sigue siendo tabú y sigue siendo mejor no hablo para que no le duela a la mamá. Y es todo lo contrario. Si la mamita tuvo 5, 8, 20 semanas de gestación, todas las semanas le preguntaba, ¿y cómo sigues? ¿Y cómo estás? ¿Y te ha dado estragos? Y de la noche a la mañana ya está ahí, nada no hay más. preguntas. Ya no hay más. Ya no hay más preguntas. Amistades se van, amistades vuelven, amistades nuevas resurgen después de una pérdida como esta. Y poder entender este proceso de una manera centrada, de una manera más calmada, poder brindar recursos a estas madres, poder brindar el apoyo humano, saber que no están solas, que tienen una persona que les entiende lo que están pasando, brindarles el apoyo psicológico, que no sea un lujo la salud mental, brindar este grupo, armar una tribu. Yo digo una tribu, son unas lindas. Tengo un grupo ya de más de un año. Un año. Y ellos están felices de ir, de compartir, de hablar, porque son procesos de nos diferentes. Llamados infertilidad, llamados... ¿no? Aborto espontáneo. Nació y falleció. Y tener este grupo de contención, que no solo nos reunimos para hablar, sino nos reunimos para sanar, para escucharnos unas a las otras, darnos consejos. Mira, esto es lo que me ha servido a mí, esto es lo que te puede servir, con la ayuda de psicólogas, ¿no es cierto? Los grupos de apoyo siempre están con una psicóloga para trabajar el tema mental. Es importantísimo trabajar el tema mental, porque todo está aquí en la mente. Claro, es una batalla. Es una batalla literal. Y peor cuando pasas esta batalla, cuando pasas esta noche oscura, que cualquier cosa te comienzas a imaginar.
y realmente no es así. Así es. Mi Verito, mi Steffi, el tiempo se nos acortó. Sí, nos encantaría. Yo tengo tantas cosas para conversar, pero no. El tiempo ya cortó. Y Steffi, te quiero agradecer un montón de todo corazón por ser tan valiente, por ser tan resiliente y transmitirnos eso, ¿no? De poder entender cómo es de bueno Dios, que con detalles te cuida, que con detalles te hace resurgir. Y creo que ahora tener la Fundación Nicolás es parte de este propósito, donde tú puedes brindar esta ayuda, este cobijo a más mujeres, a más mamitas que han atravesado este dolor, que van llegando y que están viviendo ese dolor. Así que aquí te dejamos toda la información, cómo te pueden conseguir, cómo te pueden encontrar en redes sociales si te quieren contactar. Bueno, gracias nuevamente por este espacio, porque es tan importante saber que no estás sola, saber que esta realidad existe y hay alguien que está trabajando en esto. Y estamos aquí para servirles. No pierdan cuidado en llamarnos. Estamos en todas las redes sociales como Fundación Nicolás. Estamos en un canal de YouTube también como Fundación Nicolás. Extendemos información, consejos, información médica con doctores, genetistas, psicólogos, porque no todas las mamás tienen la valentía de decir: me pasó esto, necesito ayuda, pero sí buscan en las redes. Claro. Y que las redes también sean de bendición. Por supuesto. Tenemos este 15 de octubre, bueno, cada año se conmemora a partir de este año en Quito, el Día del Duelo Perinatal. Nosotros como Fundación Nicolás impulsamos esto, así que cada año ustedes pueden tener un día para poder conmemorar la maternidad y paternidad de brazos vacíos, y también honrar un día más a estos bebés en comunidad, conocernos, abrazarnos, poder entendernos y saber que estamos caminando un día a la vez. Nuestro WhatsApp es 096-426-0358, 096-426-0358. Yo atiendo todo. Estoy 100% de lleno como presidenta de la fundación, al servicio de los que más necesitan. Gracias, Steffi. Wow. Y recuerda, Dios es el Dios omnipresente, omnisciente, que sabe todo. Y a veces pensamos en este atributo como, sabe todas las cosas. No, Él sabe cómo te sientes. Él sabe tus noches oscuras. Y como Él te mira y Él sabe, también usa como a Steffi para poder levantarte. Así es que ahí están los datos, que tú puedas tener la información necesaria. Y si crees que este contenido es útil para una amiga tuya, para unos familiares cercanos, pues te invitamos a que lo compartas. De esta manera también podemos hacer que esta voz se haga más grande. Y te esperamos en el próximo capítulo de Cosas que no nos dijeron, sin antes invitarte a que nos sigas en nuestras redes como HCJB en Facebook, pero también en YouTube nos encuentras como HCJB, y en nuestra página web hcjb.org. Así es, te invitamos a continuar en este camino, donde podemos tener la confianza de que esos no de Dios para nuestras mentes son el sí de Dios para sus propósitos, y nosotros podemos seguir creyendo en Él. Con eso, pues te decimos chao, chao, Dios te bendiga. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.